En el anterior episodio llegamos a Pisac y de Pisac nos fuimos a Cuzco. Tocaba hacerle algunos mimos a Rocinante después de todos estos pedregosos caminos para llegar aquí. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My rap, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me up, let me show you what's up. Finalmente el arreglo de la moto ha sido muy económico, 50 soles. 50 soles son 12,50 €. Dos personas ahí trabajando, desmontando, montando, me han desmontado media moto. 12,50 €, no quiero ni regatear. Y el hotelito este igual muy económico, 25 soles la noche, que son unos 6 € más o menos. ¿Qué toca ahora? Pues visitar la ciudad de Cuzco. En el último minuto he estado dudando, que no me quería pegar la turistada del Machu Picchu y digo, no voy a ir al Machu Picchu, no voy al Machu Picchu. Y ya que estoy aquí no voy a ir al Machu Picchu. No voy a ir al Machu Picchu. Voy a ir al pack completo. Voy a ir a las ruinas de Pisac, a las de Ollantaytambo, a las de Urumba, no sé cómo se llama, Sacsayhuamán. O sea, vamos a contratar el pack completo. Tengo ganas ya de irme de aquí. Muy turístico, muy turístico esto. Pero ya que estamos aquí habrá que hacer el pack completo, ¿no? Atentos. Eso está a full de gente, de tours guiados, de visita no sé qué, de visita no sé cuánto y todo, pagando solecitos. ¿Cómo lo veis? Bueno, ya no hay marcha atrás. He comprado el ticket turístico este, el de 130 soles, hay otro de 70 soles. Lo que pasa es que el de 70 soles te obliga a salir corriendo de aquí. 48 horas para visitar 4 sitios turísticos. Y el de 130 soles te da 10 días para visitar 10 puntos turísticos diferentes. Pero en 10 días ya vas a tu ritmo. Ya sabéis cómo viajo yo, si encuentro un sitio que se está a gusto, que está bonito, que no sé qué, y me tengo que quedar 4 días me quedo. O sea que al final me ha costado el doble, pero creo que me interesa. Vamos a visitar el Museo Histórico. ¿Qué creéis que vamos a encontrar en el Museo Histórico de Perú? Mucha historia sobre los pueblos originarios más recientes de Perú, los incas. Y por supuesto, como no, mucha historia sobre la llegada de mis antepasados al Perú. Después del museo no podía faltar mi paseíto por el mercado. Me encantan estos mercaditos. No soy muy de visitar iglesias, y menos si es pagando, pero esto tiene algunas similitudes con la mezquita de Córdoba. Es una mezcla de culturas entre inca y católica. Muy interesante. Se ve los bloques perfectamente cortados, parece que están hechos con una máquina especial. Y no. ¿Le vuelvo a llamar? ¿El 5? En aquella época la verdad es que no habría máquinas. El motivo de que en esta iglesia haya tantos restos incas es que en el 1500 aquí estaba construido uno de los principales templos incas, el templo de Coricancha. Se dice que el suelo y los muros de este templo estaban cubiertos de oro puro. Justo esa iglesia que hemos visitado antes es Coricancha o algo así. Y es una mezcla de culturas ahí entre la religión católica y un templo inca, como nos pasa en Córdoba, que tenemos la mezquita de Córdoba. Creo que la mezquita de Córdoba cambió de manos, fue primero musulmana, luego cristiana, luego musulmana, y al final es una mezcla de las dos que es preciosa. Bueno, pues Coricancha, y ahora toca Sacsayhuamán. Y aquí la polémica. Dice, el guía decía, dice la gente que han sido los extraterrestres, pero no. Esta piedra que tengo aquí detrás mía, ¿lo ves? Dice que tiene 8 metros de altura entre lo que hay para abajo y lo que hay para arriba.
Y esta otra justo que tengo aquí dice que pesa 120 toneladas. Si no han sido los extraterrestres, yo no sé cómo han traído la piedra esta aquí, ¿eh? Vale. Y esto no es Machu Picchu, y todo cómo está esto de gente. Quiero pensar cómo estará el Machu Picchu. Yo no sé si de camino al Machu Picchu, que todavía tengo un montón que visitar, pero estoy a tiempo de arrepentirme. Ojito también a los ángulos en el corte para que encaje perfecto. Si no han sido los extraterrestres, la gente sabía de construcción más que los que estamos ahora. Bueno, pues este concretamente es Sacsayhuamán, que hemos visto esta mañana, Curicacha, Sacsayhuamán. Cusco resulta que era la principal ciudad de todo el imperio inca, no la más espectacular, para eso estaba Machu Picchu. Y este centro, Sacsayhuamán, alguna gente dice que era como una fortaleza militar. Y según explican, y está demostrado, era un lugar de ceremonias. Estaba hecho para el dios del trueno o algo así. El lugar donde pedían la lluvia. Y por eso la construcción tiene justo forma de trueno. Sí, piedra aquí. A 3.700 metros de altura estamos aquí estamos un poquito abajo. Voy bajando. Hay un terrón de vigilancia justo ahí enfrente que se comunica con el siguiente sitio que vamos a ver, y se vería desde aquí hasta el otro a unos 500 metros para poner la vigilancia ahí del Inca. Una caminata nos estamos pegando hoy, ¿no? Bueno, pues nos han contado muchas cositas muy interesantes. Hace un frío aquí que pela aquí arriba. Pues sí, nos dicen que Cusco era la ciudad principal, era como en Madrid el kilómetro cero. De ahí arrancaba todo, hacia los 4 puntos cardinales, el camino del Inca. Ahí está el camino del Inca hacia la zona de la selva, hacia el este. Pues no sé si se ve la rayita esa ahí. Y aquí justo el Pucapucara, el sitio este donde estamos, era como la garita de control. O sea, de aquí fuera hacia donde fuera pasabas por aquí. Vamos por aquí. O sea, que el que entraba y salía de Cusco tenía que pasar por aquí, este era el peaje. Tenía que documentar a dónde va, de dónde viene, qué trae, qué lleva. Muy interesante. Bueno, vámonos. Me deja el autobús. Aquí estaban todas las habitaciones. El Inca no se le llamaba a los indígenas incas. Aquí dicen que era la habitación de los sacerdotes. Y por aquí las habitaciones del Inca. No todos eran incas. El Inca era el jefe. Decir Inca es como decir el rey de los incas, pero no. Porque el Inca era el rey. O sea que yo creo que llamarlos incas es como erróneo. No todos eran incas. Los incas solo eran los que tenían sangre real. Opa, estamos fuera. Muchísimas gracias por todo, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué toca ahora? Volver a Pisac, porque aunque ya estuvimos allí, nos dejamos sin visitar una de las ruinas más importantes. Pues este es el casco histórico de Cusco. Opa. Me he encontrado el agujero este del centro sin previo aviso. Qué peligro, ¿no? Joder, qué susto.
Lo más oscuro que se ve, como si vas tirando a negro en la parte baja, son los restos que queda de Coricancha. Ahí estaba el Templo del Sol, el principal templo de los incas aquí en Cusco. Y llegaron los dominicos y no tuvieron otra cosa que hacer que tirar todas las piedras ahí para abajo y construirse ahí su iglesia. Tan panchos, como diciendo, todo lo que no sea iglesia católica es demoníaco, diabólico, fuera. Y destruyeron todos los templos. Pues eso es Coricancha. Perdón. Dicen que toda esta parte de aquí abajo la tenían llena de figuritas de oro, bueno, de figuritas de oro representando a los animales. Ese muro de ahí tenía un filo de oro de 30 centímetros a todo alrededor del templo. Es muy impresionante. Pasa. Que yo estoy haciendo aquí el tour turístico. Y aquí la tenemos, Convento de Santo Domingo. ¿Tienes incas versus españoles? Sí, señor. Incas versus españoles. El de Incas Lamas, español Caballos. Ah, mira, qué gracioso. ¿Cuánto vale este pequeñito? 20 soles, señor. Ok. Así se trae. Vale, bueno, déjame pensar. Muchas gracias. Bien. Bueno, nos quedó pendiente de visitar las ruinas de Pisac. La parte buena en estas ruinas así como más pequeñitas es que se te permite entrar casi hasta a las mismas ruinas que en Machu Picchu no me van a dejar entrar nadie. Pensaba que no había mucho para andar, pero mirad para allá, que hay mucho, todo ese senderito de ahí. Hasta allí. Sinceramente, no sé cómo ganaron los españoles ninguna guerra aquí. Los españoles no estaban acostumbrados a estas subidas y bajadas de altura. Esto es una locura. Estamos ahora en 3.800 metros. Pero los incas estaban acostumbrados a esto, se conocían el terreno. Pues ganaron los españoles, no sé cómo. Toda esta ciudad es un auténtico laberinto. Joder. Yo me imagino a los incas, no por una escalerilla así como la que estoy haciendo yo me lo imagino a ellos ahí como cabras montesas ahí atravesando campo a través. Por eso insisto que no sé cómo los españoles consiguieron ganar una guerra aquí. Sí, estoy seguro que ellos estaban 200 veces más preparados. Curioso, quizás la inocencia, ¿no? De decir, coño, no van a venir aquí a exterminarnos. Y se confiaron. Ojito, mira para abajo. Quizás la inocencia, sigo dándole vueltas a eso. Quizás la inocencia o quizás el exceso de confianza. Se pensaban que eran inconquistables. Se pensaban que estaban 100% protegidos por sus dioses. Y los dioses te protegen, pero siempre hasta cierto punto. Joder, es imposible. Yo lo veo como imposible. Seguramente los incas le ganaban en número. Seguramente los incas le ganaban en resistencia, en fuerza. O perdieron. Un laberinto. Ya no prepararon suficientes piedras para partirle la cabeza al otro. O suficientes lanzas. O inocencia o exceso de confianza. Joder. Bueno, en la moto no se aprecian las pendientes. Aquí no sé si se aprecian, pero... Ojito a la bajada que tenemos aquí. Yo no sé si esto es obra de los incas o obra de los que vinieron después de los incas, pero es que hay
A lo mejor esto es una roca y dijeron, ya aquí no puede continuar el camino, o lo hacemos por mitad de la roca. Quizás es una fisura, hostias, que quizás en el futuro esto va cayendo más, hasta que se caiga completa. Hostias, madre mía. Oh, 3.500 metros de altura. De vez en cuando te voy poniendo cartelito para recordar. Mierda. La cámara. Te voy poniendo cartelito para recordarte que estamos altos. Que dosifique. Estamos dosifica que estamos altos. Hoy te va a entrar un mareo y vas a rodar. Madre mía, tú. Esto también me lo explicaba el guía de la excursión que hice ayer, y es que cualquier construcción, templo, ciudadela o lo que sea que se vaya a construir aquí, lo primero que hacen es encontrar una fuente de agua, y una vez que la encuentran, la canalizan incluso de manera subterránea, seguramente estará por ahí, hasta que sale aquí, y ahí seguramente la van canalizando hacia la siguiente construcción que haya, que será la que vamos a visitar justo aquí debajo. Que vende aceites esenciales y sube y baja esto que yo he ido con la lengua afuera, casi a punto de morir, lo sube y lo baja todos los días. O sea, me quito el sombrero. ¿Eh? Yo tengo 74 años. Con 74 años. Madre mía. Chao, papi. Por acá voy. Ah, ¿tú vas por aquí? Ahí tengo mi vaca. Pues encantado. Un placer. Venga, hasta luego. Iba a comprarle a Martín unos aceites esenciales, pero es que no puedo. Me encantaría comprar en todos los puestecitos que me paro, me encantaría comprar algo, pero es que no puedo. No puedo seguir sobrecargándome. Bueno, ya estamos aquí en el pueblo prácticamente. 3 soles. 3 soles. Pues sí, me vienen temblando las piernas de la cuesta, de la bajada. Aquí está, amigo. Muchas gracias. Gracias, amigo. Muchas gracias. Porque he hecho de menos, y todavía no he visitado muchas ruinas, pues llevo un par de ellas o 3. He hecho un poco de menos, más información turística de las diferentes cosas que ves dentro de esas ruinas. Pues esto era una casa, pues esto era una iglesia, pues esto era un no sé qué. Cero, ni una letra. Por un lado bien, no ensucian, me refiero visualmente hablando, pero por otro lado no te enteras de nada muchas veces. Te obligan a contratar un guía sí o sí. En Cuzco contraté un guía y lo único que hacía era criticar a los españoles más que dar información relevante. Así que eso echo de menos, información turística. Un poco de información turística imparcial. Bueno, ya estamos en Pisac. ¡Hostia! Eso no lo he visto. Bueno, pues estamos en la plaza principal de Pisac. Y en Pisac, además de sus ruinas, hay otra cosa muy interesante para visitar: el mercado de artesanías. Esto es lo que nos espera para los próximos 4 o 5 días. Salimos de Cuzco, visitamos las ruinas de Pisac, y ahora entre Cuzco y Pisac se hace una línea recta hasta Machu Picchu, lo que se denomina el Valle Sagrado, y está lleno de ruinas, de asentamientos incas. O sea, todo este valle entre estas 2 montañas, voy aquí bordeando un río y hay un montón de pueblecitos con ruinas incas para visitar, que casualmente están incluidas en mi ticket turístico que contraté de 10 días, así que vamos a ir visitándolo. Tenemos Urubamba, Chinchero, Ollantaytambo,
y alguna más que me olvido. Mara, Muray o Munay o no sé cómo se llama. En fin, que vamos a ir avanzando por este valle sagrado hasta llegar a Machu Picchu. Y como vi en Pisac, todos estos muros de piedra son para 1,5 metros, 2 metros de cultivo. Ahora es que están como más cuadraditos, más derechitos los muros. Qué locura, ¿eh? Las piedras, o sea, se hacían a medida cada una de las piedras para que encajara perfectamente. Pero no le encuentras la explicación. Por ejemplo, esa que se ve de aquí, mira, esa. ¿Para qué le dieron a esa piedra esa forma? Gracias, solo cerditos aquí en libertad. Y de nuevo aquí la mezcla de culturas. Aquí tenemos una iglesia construida sobre unas ruinas incas. Claramente se ve cuál es la parte antigua y cuál es la parte nueva. Esas piedrecitas perfectamente talladas con formas desiguales y estas piedras aquí arriba montonadas de cualquier manera. Se nota, ¿eh? Lo que es antiguo y lo que es la restauración. Es una pena que no se puede grabar en la iglesia. Está muy guapa. Por eso las paredes están pintadas con dibujos muy antiguos que todavía se conservan. Está muy guapa. Vamos a intentar asomarnos. ¿Viste las pinturas? Estoy descansando un poco. Pues eso, me estoy saltando un poquito las normas, estoy grabando. El que hace la ley hace la trampa, siempre se ha dicho. No, es que no se puede volar dentro del parque, perfecto, pues lo vuelo fuera del parque. O lo vuelo desde fuera del parque, pero se lo voy a subir a 350 metros, que nadie va ni a ver ni a escuchar el dron. En fin, continuamos paseo. Siguiente parada antes de Machu Picchu, Ollantaytambo. Ollantaytambo sirve para un par de días, porque de tanta caminata por todos estos parques voy con agujetas. Y en Machu Picchu sí que habrá una buena subida. Así que vamos a intentar aliviar un poco las agujetas antes de llegar a Aguascalientes para empezar a subir andando a Machu Picchu. Bueno, Ollantaytambo, ya vamos. Mira la niña, o el niño, no, la niña, ahí cuidando su ovejita, desde chiquitito, aprendiendo lo que es el trabajo, desde chiquitito. Antes de Ollantaytambo vamos a hacer una última parada en Moray. Y es que aquí no se acaba, sigue para allá. Parecen aeropuertos para ovnis, pero no. Es un laboratorio para agricultura. ¿Qué me estás contando? Normal que en 500 años, sin el mantenimiento que le hacían los incas, pues con la lluvia, pues todo eso hayan tenido que apuntalarlo. Si estuvieran los incas aquí no habrían dejado que eso hubiera pasado. Grandecito Ollantaytambo, ¿eh? Pero grandecito. A ver, tiene un par de campos de fútbol, o 3, tiene sus ruinas incas. Esta es ciudad. Pues esta es la ciudad más grande justo antes de llegar al Machu Picchu. Vamos a hacer una paradita por aquí y en muy poquitos días
nos plantamos en el famoso Machu Picchu. ¿Qué tendrá Machu Picchu? Que al final todos terminamos yendo. Bueno, porque es una de las 7 maravillas del mundo. Esto es... Ah, no, perdona. Esto es Urubamba. No estaba mirando el GPS. Si esto es Urubamba y es así de grande. Y Ollantaytambo creo que es más grande todavía. Ahora que pone el GPS todavía 30 minutos. Estaba ya pensando en a ver dónde vamos a comer. Ahora quedan 30 minutos de camino. ¿Esto qué es? Ollantaytambo no es más grande que Urubamba. Ollantaytambo tiene pinta de pueblito auténtico. Pues sí, auténtico. Paredes de piedra, suelos de piedra, muros de piedra, todo de piedra. Bueno, vamos a ver dónde dormimos hoy. Buscar un sitio donde comer con internet y ahí buscamos alojamiento para hoy. El problema del alojamiento es muchas veces encontrar que haya sitio para Rocinante. Y aquí en este pueblito que se ve tan encuesta y tan así como lo veo, me temo que va a estar difícil encontrar lugares con aparcamiento. Pues ya hemos encontrado las ruinas de Ollantaytambo. Las tenemos enfrente de nuestras narices, allá enfrente. Machu Picchu dice que hay gente. Y ahí fíjate la gente que hay. No quiero ni pensar a que habrá en Machu Picchu. Bueno, vamos a buscar por aquí. Madre mía. Todas las filas que hay para subir ahí. Bueno, encontré un hotelito un poco complicado por 25 soles. 25 soles son 12, 6 euritos. 6 euritos la noche. Un poco complicado, pero no imposible. Por 6 euros la noche, ¿qué más se puede pedir? Cuidado a ver si le doy. Va a estar ahí, ¿eh? No, va, entra. Justo. Perdón. Ahí estaría bien. Bueno, mi habitación de hoy no es para tirar cohetes. 25 soles, que son 6 euros, con baño compartido. Mi habitacióncita, no sé si se ve, pero no tiene ni ventana. Pero en un sitio tan turístico como este, 6 euros la noche, con sitio seguro para la moto, no se le puede pedir más. Bueno, vamos a darnos una duchita y vamos a plantar el polvo. En el siguiente capítulo ya por fin llegaremos al ansiado Machu Picchu. ¿Será para tanto como dicen? Como siempre digo, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente.